Estad quietos, yo soy Dios. Espera, no avances todavía, porque quizá llevas mucho tiempo buscando respuestas, cuando Dios te está invitando a algo diferente, a detenerte. Has pensado demasiado, has intentado resolverlo todo, has buscado señales, has esperado cambios y sin darte cuenta te has cansado. No solamente el cuerpo, también el alma, porque el alma también se fatiga cuando intenta controlar lo que solo Dios puede sostener. Y hoy el Señor quiere hablarte con una frase sencilla, pero poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, corre. No dice, demuestra. No dice, controla. Dice, quédate quieto. Porque hay cosas que solo se entienden cuando el corazón deja de luchar. Quizá este momento no llegó para darte todas las respuestas. Quizá llegó para devolverte la paz. Respira. Quédate hasta el final. Porque antes de terminar este tiempo, algo dentro de ti comenzará a descansar. Capítulo 1. Dios también llega a los lugares donde te escondes. Versículo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón estaba escondido, no estaba predicando, no estaba conquistando, no estaba viviendo un gran momento espiritual. Estaba sobreviviendo, intentando proteger lo poco que quedaba. Y justamente allí, Dios apareció. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no solamente visita lugares fuertes, también entra en lugares cansados. Hay temporadas donde uno deja de esperar grandes milagros, no porque haya dejado de creer, sino porque está agotado, se sigue orando, pero con menos expectativa, se sigue avanzando, pero con menos fuerza, y quizá hoy te identificas con eso. Has seguido adelante, pero por dentro te has sentido escondido, escondido detrás de una sonrisa, escondido detrás del trabajo, escondido detrás de responsabilidades, y aún así, Dios te encuentra, porque su presencia no necesita que estés fuerte para acercarse. Dios nunca le habló a Gedeón desde lo que él sentía, le habló desde lo que él veía. Gedeón veía miedo, Dios veía valor. Gedeón veía escasez, Dios veía propósito. Gedeón veía límites, Dios veía destino. Y quizá hoy Dios está haciendo lo mismo contigo, porque hay una diferencia entre cómo te ves y cómo Dios te conoce. Tal vez has dicho, no puedo, no tengo fuerzas, no soy suficiente, pero Dios sigue diciendo, estoy contigo. Hay personas esperando sentir algo sobrenatural para creer que Dios está cerca. Pero muchas veces Dios llega silenciosamente, como una paz, como una fuerza inesperada, como una tranquilidad que aparece sin explicación. Quizá hoy Dios no vino a cambiar todo inmediatamente. Quizá vino a recordarte, no estás solo. Y hay una pregunta que vale la pena hacer. ¿Hace cuánto tiempo no te detienes para reconocer que Dios ya está aquí? Porque muchas veces no es ausencia de Dios, es exceso de ruido, ruido de pensamientos, ruido de preocupaciones, ruido de miedo, ruido de expectativas. Pero cuando el alma se aquieta, comienza a notar que Dios nunca se fue. Tal vez hoy todavía no ves el milagro, pero puedes reconocer su presencia, y eso cambia todo, porque cuando descubres que Dios sigue contigo, el miedo pierde fuerza, el corazón recupera esperanza, y el alma comienza a descansar. Cierra por un momento tus ojos donde estés, y dile, Señor, abre mis ojos para verte donde antes pensé que estabas ausente. Enséñame a encontrarte incluso en mis temporadas difíciles. Hazme consciente de tu presencia, porque si tú estás conmigo, todo cambia. Quédate, porque en el siguiente capítulo descubriremos algo que transforma vidas. Dios no siempre habla fuerte, pero siempre sabe llegar al corazón. Capítulo 2. La presencia de Dios no siempre llega con ruido. Versículo. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12.
Hay momentos donde pensamos que Dios solamente está cuando sentimos algo extraordinario. Esperamos emociones intensas. Esperamos una señal evidente. Esperamos que todo cambie de inmediato. Pero Dios muchas veces obra diferente, porque no siempre se manifiesta en aquello que impresiona. Muchas veces se revela en aquello que calma. El profeta Elías entendió esto. Venía de vivir uno de los momentos más poderosos de su vida. Había visto el poder de Dios. Había visto fuego caer. Había vivido victorias. Y aún así, terminó agotado, con miedo, deseando huir. Esto nos enseña algo importante. Tener experiencias grandes con Dios no significa que nunca volveremos a sentir cansancio. Hay personas que aman a Dios, y aún así se sienten agotadas. Hay personas que oran, y aún así pasan temporadas difíciles. Y eso no significa que Dios se haya alejado, significa que seguimos siendo humanos. Cuando Elías llegó a la montaña, hubo viento. Después hubo terremoto. Luego fuego. Pero Dios no estaba allí. Y finalmente llegó algo inesperado. Un silbo apacible. Una voz suave. Y allí estaba Dios. Qué diferente es Dios de nosotros. Nosotros buscamos impacto. Él busca profundidad. Nosotros buscamos velocidad. Él busca transformación. Nosotros buscamos ruido. Él busca intimidad. Porque hay cosas que solamente nacen en el silencio. Hay respuestas que aparecen cuando dejamos de correr. Hay paz que llega cuando dejamos de exigir explicaciones. Quizá por eso muchas veces sentimos que Dios está lejos. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque nuestra alma se acostumbró demasiado al ruido. Ruido del teléfono, ruido de preocupaciones, ruido de pensamientos, ruido de comparaciones, ruido del futuro, ruido del pasado. Y mientras todo eso ocupa espacio, la voz de Dios parece lejana, pero Dios sigue hablando, y sigue hablando con ternura, no para presionar, no para condenar, no para recordarte errores, sino para acercarte. Hay algo poderoso que ocurre cuando uno aprende a quedarse quieto delante del Señor. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Descubres paz donde antes había ansiedad. Descubres esperanza donde antes había cansancio. Descubres que Dios seguía obrando aun cuando parecía que nada estaba pasando. Porque Dios trabaja también en silencio. Las raíces crecen en silencio. La noche pasa en silencio. El amanecer llega en silencio. Y muchas veces las obras más profundas de Dios también. Quizá has estado esperando una gran señal, pero hoy Dios quiere darte algo diferente, su presencia. Porque cuando su presencia llega, no siempre cambia inmediatamente el exterior, pero sí comienza a transformar el interior. Y de pronto descubres algo. Todavía existen desafíos, pero ya no gobiernan tu paz. Todavía existen preguntas, pero ya no gobiernan tu corazón. Todavía existen procesos, pero ya no gobiernan tu descanso, porque aprendiste algo nuevo. Dios sigue aquí. Escucha esto. No necesitas producir el encuentro. Solo necesitas estar disponible. No necesitas impresionar a Dios. Solo necesitas abrir el corazón. No necesitas palabras perfectas. Solo permanecer. Haz una pausa donde estés. Respira y dile: Señor, he corrido demasiado. He intentado entenderlo todo. He querido controlar demasiado, pero hoy elijo detenerme. Enséñame a reconocer tu voz. Enséñame a encontrarte en el silencio. Enséñame a descansar en tu presencia, porque si tú estás aquí, eso es suficiente. Quédate, porque en el próximo capítulo entraremos al centro del mensaje. ¿Qué significa realmente cuando Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios»? Capítulo 3. Estad quietos, el poder espiritual de detenerse. Versículo: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Hay una batalla que muchas personas están peleando y ni siquiera se dan cuenta. No es una batalla contra personas,
No es una batalla económica. No es una batalla física. Es una batalla interior. La necesidad constante de controlar. Controlar el futuro, controlar las respuestas, controlar los tiempos, controlar lo que otros hacen, controlar lo que todavía no ha sucedido. Y sin notarlo, el alma comienza a vivir cansada, porque el corazón humano nunca fue diseñado para cargar el peso que solo Dios puede sostener. Por eso este versículo llega como una interrupción divina, no como una sugerencia, no como una recomendación, sino como una invitación del cielo. Estad quietos. Eso no significa rendirse, no significa dejar de avanzar, no significa abandonar responsabilidades, significa dejar de pelear guerras que le pertenecen a Dios, significa descansar sin abandonar la fe, significa aprender a confiar, porque una cosa es descansar y otra muy diferente es rendirse. Descansar es decir, Señor, sigo creyendo aunque todavía no vea. Rendirse es decir, ya no vale la pena esperar. Dios nunca nos llama a rendirnos, pero sí nos llama a descansar. Muchas veces creemos que mientras más preocupados estemos, más responsables somos. Pero preocupación no es sinónimo de fe. Hay personas que aman profundamente a Dios, pero viven agotadas porque sienten que deben resolverlo todo. Y Dios dice, entrégamelo. Hay algo poderoso en detenerse delante del Señor, porque cuando te detienes, comienzas a descubrir quién realmente tiene el control. Hay personas que hoy están cansadas no por exceso de trabajo. Están cansadas por exceso de pensamientos. Han vivido más en su mente que en el presente. Han peleado escenarios que nunca ocurrieron. Han sentido miedo por cosas que nunca llegaron. Y, mientras tanto, la paz se fue debilitando. Pero escucha esto. Dios nunca te pidió que cargaras el mañana. Te pidió confiar. Observa cómo funciona la naturaleza. El amanecer nunca se apresura. Las estaciones llegan en su tiempo. La lluvia cae en su momento. El árbol no se desespera porque todavía no ve fruto. Sigue creciendo. Y muchas veces Dios trabaja igual, silenciosamente, profundamente, constantemente. Pero nosotros queremos resultados rápidos, queremos entender, queremos respuestas inmediatas. Y Dios responde, primero quédate quieto. Porque hay revelaciones que solo llegan cuando el alma deja de correr. Hay personas que oran, pero siguen aceleradas, terminan de orar y vuelven inmediatamente al miedo. Vuelven inmediatamente al control. Vuelven inmediatamente a intentar resolver. Pero estar quietos significa permanecer. Es quedarte el tiempo suficiente para que su paz alcance tu interior. Porque su presencia no entra donde todo está perfecto. Su presencia entra donde alguien se detiene y abre espacio. Quizá hoy Dios no quiere darte una explicación completa. Quizá quiere darte descanso. Porque el descanso verdadero no nace cuando desaparecen los problemas. Nace cuando descubrimos que Dios sigue sentado en el trono. Piensa en esto. Dios nunca ha perdido el control, ni una sola vez, ni en tus momentos difíciles, ni en tus temporadas de espera, ni en tus días de incertidumbre. Él sigue siendo Dios, y tú sigues siendo su hijo. Eso cambia todo. Entonces, ¿qué sería quedarse quieto hoy? Tal vez apagar el ruido. Tal vez dejar de buscar 10 respuestas. Tal vez volver a orar sin apuro. Tal vez sentarte unos minutos y decir, Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas. No entiendo todo, pero confío en ti. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar. No siempre afuera. Primero adentro. La respiración se calma. La mente se ordena. La ansiedad pierde fuerza. Y el alma recuerda algo que había olvidado. Dios sigue aquí. Haz una pausa donde estés, respira lentamente y repite estas palabras. Señor, hoy dejo de luchar por controlar todo. Hoy dejo de correr. Hoy descanso en ti. Enséñame a estar quieto. Enséñame a confiar.
Enséñame a permanecer, porque tú sigues siendo Dios, aunque yo todavía no entienda el camino. Y quédate, porque en el siguiente capítulo entraremos a una verdad que transforma el corazón. Jehová Shalom, la paz que permanece aun cuando todo alrededor cambia. Capítulo 4. Jehová Shalom, la paz que permanece. Versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Hay algo que el mundo intenta vender todos los días. La idea de que la paz depende de las circunstancias. Nos dicen, tendrás paz cuando resuelvas ese problema. Tendrás paz cuando llegue ese dinero. Tendrás paz cuando cambie esa situación. Tendrás paz cuando recibas esa respuesta. Y sin darte cuenta, la paz termina convirtiéndose en algo que siempre está en el futuro. Algo que parece acercarse, pero nunca llegar. Pero Dios enseña algo completamente diferente. La verdadera paz no depende de lo que sucede afuera. Nace de quien gobierna adentro. Por eso, cuando Gedeón tuvo aquel encuentro con Dios, no construyó un altar llamado fuerza, no lo llamó victoria, no lo llamó provisión, lo llamó Jehová Shalom. El Señor es paz. Eso significa algo profundo. No dice que Dios tiene paz, dice que Dios es paz. Y eso cambia completamente la manera de entender nuestra relación con Él. Porque si Dios solamente tuviera paz, podría darla y retirarla. Pero si Dios es paz, entonces donde Él está, la paz también está. Piensa por un momento. Gedeón seguía viviendo en una nación oprimida. Los problemas no desaparecieron inmediatamente. Las circunstancias todavía existían. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Porque descubrió algo que vale más que una respuesta rápida. Descubrió presencia. Y cuando descubres presencia, aprendes a caminar diferente. Hay personas esperando que Dios elimine todas las tormentas. Pero muchas veces Dios hace algo más profundo. Te enseña a permanecer en calma dentro de ellas, porque la paz del Señor no siempre cambia el escenario. Primero transforma el corazón. Y quizá hoy eso es exactamente lo que necesitas escuchar, porque tal vez has estado diciendo, cuando esto termine voy a descansar. Cuando llegue esa respuesta voy a tener paz. Cuando todo mejore entonces estaré tranquilo. Pero Dios dice, yo puedo darte paz ahora, no cuando todo cambie, ahora, porque su paz no necesita condiciones para existir. Su paz sobrepasa entendimiento. Eso significa que no siempre tendrá lógica. Personas alrededor pueden preguntarte, ¿cómo sigues tranquilo? Y tú ni siquiera sabrás explicarlo. Solo sabrás que Dios sostuvo algo dentro de ti. Eso es Jehová Shalom. Es dormir aun cuando todavía hay preguntas. Es respirar aun cuando el proceso continúa. Es seguir creyendo aun cuando todavía no ves. Es mirar el futuro sin sentir que tienes que resolverlo hoy. Porque cuando Dios ocupa el centro, el miedo deja de gobernar. Y escucha esto. Paz no significa ausencia de emociones. No significa que nunca llorarás. No significa que nunca sentirás preocupación. Paz significa que esas emociones ya no toman el trono, porque ahora Dios está allí. Hay temporadas donde uno siente presión por todos lados. Presión económica, presión emocional, presión familiar, presión espiritual, y el corazón empieza a cansarse. Pero Jehová Shalom llega justamente ahí, no para decir, haz más, sino para decir, ven a mí. Porque Dios nunca te pidió perfección, te pidió permanecer. Hay personas que llevan demasiado tiempo sobreviviendo, y Dios quiere enseñarles nuevamente a descansar. No descansar porque todo está resuelto, descansar porque Él sigue siendo suficiente. Piensa esto. Nada de lo que hoy te preocupa tomó a Dios por sorpresa. Nada. Ni tu proceso, ni tu espera, ni tus preguntas, ni tus lágrimas. Él sigue sentado en el trono. Él sigue viendo.
Él sigue obrando. Y aunque todavía no puedas verlo, su presencia sigue rodeándote. Haz una pausa. Pon tu mano sobre el corazón, respira profundo y dile: Jehová Shalom, entra en mis pensamientos, entra en mis emociones, entra en aquello que me está robando descanso. Hoy dejo de buscar paz en circunstancias. Hoy te busco a ti, porque donde tú estás hay descanso. Donde tú estás hay estabilidad. Donde tú estás hay paz. Permanece unos segundos en silencio, no para escuchar ruido, sino para reconocer algo que quizá olvidaste. Dios sigue aquí, y su presencia sigue siendo suficiente. Quédate, porque en el Elos, siguiente capítulo, entraremos en uno de los momentos más difíciles de la fe. ¿Qué hacer cuando parece que Dios guarda silencio? Capítulo 5. Cuando parece que Dios guarda silencio. Versículo: Porque aún la visión espera su tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Hay silencios que duelen. No porque Dios haya dejado de existir, sino porque esperábamos escuchar algo, y no llegó cuando queríamos. Todos hemos tenido temporadas así, momentos donde oramos, y parece que el cielo permanece en silencio, momentos donde seguimos creyendo, pero no entendemos, momentos donde seguimos esperando, pero nada parece moverse. Y si somos sinceros, a veces el silencio de Dios puede sentirse más difícil que una respuesta negativa, porque cuando Dios dice no, al menos sentimos dirección, pero cuando parece guardar silencio, aparecen preguntas. ¿Me estará escuchando? ¿Hice algo mal? ¿Se olvidó de mí? ¿Por qué todavía no pasa nada? Y poco a poco, la mente empieza a llenar el silencio con miedo. Pero hay una verdad que cambia todo. El silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Hay temporadas donde Dios está haciendo más, cuando parece que está haciendo menos. Porque Dios también trabaja donde nuestros ojos todavía no alcanzan. Piensa en una semilla. Cuando se coloca bajo tierra, desde afuera parece que nada está ocurriendo. No hay movimiento, no hay fruto, no hay evidencia, pero debajo algo está creciendo, algo está tomando forma, algo está preparándose. Y muchas veces así funciona Dios. Nosotros vemos espera, Él ve preparación. Nosotros vemos retraso, Él ve proceso. Nosotros vemos silencio, Él sigue obrando. Porque Dios no trabaja solamente para darte algo, también trabaja para formar algo dentro de ti. Hay respuestas que llegan rápido, pero hay transformaciones que necesitan tiempo. Y quizá hoy estás en esa temporada, la temporada donde parece que Dios está callado. Sigues orando, sigues creyendo, pero todavía no ves. Y quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. No confundas demora con abandono. Dios nunca abandona lo que ama. Lo que Dios promete, también lo sostiene. Y aunque hoy no entiendas el calendario del cielo, puedes confiar en el carácter de Dios, porque Él nunca llega tarde, llega completo. Hay una diferencia. Nosotros queremos rapidez. Dios busca profundidad. Nosotros queremos alivio inmediato. Dios busca transformación eterna. Y muchas veces si Dios respondiera antes, todavía no estaríamos listos. Hay procesos que parecen silenciosos, pero están llenos de actividad espiritual. Porque mientras tú esperas, Dios está ordenando. Mientras tú descansas, Dios está preparando. Mientras tú lloras, Dios sigue obrando. Quizá hoy pensaste que nada estaba pasando, pero tal vez Dios está trabajando en personas, moviendo circunstancias, abriendo caminos, sanando partes de tu corazón, preparando algo que todavía no puedes ver. Y escucha esto. No todo crecimiento hace ruido. El amanecer llega sin hacer ruido. Las estaciones cambian sin hacer ruido. Las raíces crecen sin hacer ruido. Y muchas veces, las obras más profundas de Dios también. Por eso no abandones en medio del silencio.
No tomes decisiones apresuradas. No pierdas la esperanza. No cierres puertas que Dios todavía está preparando, porque hay algo poderoso en permanecer. Hay algo poderoso en seguir creyendo cuando todavía no ves. Eso se llama confianza, y la confianza madura cuando aprende a esperar. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero tienes algo mejor. Tienes a Dios, y eso es suficiente para seguir un día más. Haz una pausa, respira y dile: Señor, hay cosas que todavía no entiendo. Hay respuestas que todavía no llegan. Hay momentos donde el silencio me ha cansado, pero hoy decido confiar, aunque no vea, aunque no entienda, aunque todavía no llegue. Confío en que sigues obrando, confío en que no me has dejado, confío en que tus tiempos siguen siendo perfectos. Enséñame a esperar contigo. Permanece unos segundos, no para buscar señales, solo para recordar esto. Dios nunca deja de trabajar, aunque todavía no puedas verlo. Quédate, porque en el último capítulo llegaremos al lugar donde el alma finalmente descansa. Descansa. Dios sigue sentado en el trono. Capítulo 6. Descansa. Dios sigue sentado en el trono. Versículo: Y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Después de todo, quizá esta nunca fue una historia sobre encontrar respuestas. Quizá fue una invitación para volver a descansar, porque muchas veces creemos que el descanso llegará cuando termine el problema, cuando llegue el milagro, cuando aparezca la provisión, cuando finalmente entendamos todo. Pero Dios nos enseña algo diferente. El descanso verdadero no comienza cuando cambia la circunstancia. Comienza cuando recordamos quién sigue gobernando. Y Dios sigue sentado en el trono. Nada de lo que estás viviendo lo sorprendió. Nada de lo que pasó escapó de sus manos. Nada de lo que viene está fuera de su conocimiento. Él sigue siendo Dios. Y quizá esa es una verdad sencilla, pero poderosa, porque cuando olvidamos eso, comenzamos a vivir como si todo dependiera de nosotros. Nos despertamos cargando preocupaciones, dormimos pensando en soluciones, tratamos de adelantarnos al futuro, y lentamente el alma empieza a cansarse, no porque trabajó demasiado, sino porque intentó ocupar un lugar que nunca le perteneció, el lugar del control absoluto. Pero Dios nunca te llamó a sostener el mundo, te llamó a caminar con Él. Observa algo hermoso. Cuando Moisés pidió dirección, Dios no le dio primero un mapa, no le dio primero explicaciones, no le mostró todos los pasos, le dio algo mejor. Le dijo: mi presencia irá contigo, como si dijera: no necesitas saberlo todo si me tienes a mí. Y tal vez hoy esa palabra también es para ti, porque has querido entender demasiado, has querido ver demasiado adelante, has querido resolver demasiado rápido, pero Dios está diciendo: confía. No porque ignores la realidad, sino porque reconoces una realidad mayor. Dios sigue presente. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces sobreviviste cosas que pensaste que no ibas a soportar? ¿Cuántas veces lloraste y aún así saliste adelante? ¿Cuántas veces pensaste que era el final y Dios abrió un nuevo día? Míralo bien. No llegaste hasta aquí solo. Hubo gracia, hubo misericordia, hubo una mano invisible sosteniéndote, hubo una presencia acompañándote. Y aunque muchas veces no la reconociste, nunca dejó de estar. Quizá por eso este viaje termina aquí, no en una gran explicación, no en una respuesta espectacular. Termina en descanso, porque el alma encuentra descanso cuando deja de preguntar ¿qué va a pasar? Y comienza a decir: Señor, estaré contigo pase lo que pase. Eso es madurez espiritual. No vivir sin preguntas, sino vivir confiando aun cuando todavía existan. Y escucha esto: todavía habrá días difíciles, todavía habrá temporadas que no entenderás, todavía habrá momentos donde tendrás que esperar, pero ahora sabes algo que antes olvidabas. La presencia de Dios sigue siendo suficiente.
Por eso hoy deja caer el peso. No el compromiso, no la fe, solo el peso. Deja de cargar cosas que no puedes controlar. Deja de pelear batallas que no puedes ganar solo. Deja de exigir respuestas inmediatas y vuelve a descansar, porque Dios nunca perdió el control. Haz una pausa. Respira profundamente y si puedes, cierra tus ojos y repite lentamente: Señor, ya no quiero correr, ya no quiero vivir agotado, ya no quiero sostener lo que solo tú puedes llevar. Hoy descanso, hoy confío, hoy vuelvo a ti. Gracias porque cuando no entendí, tú permaneciste. Cuando tuve miedo, tú permaneciste. Cuando lloré, tú permaneciste. Y cuando pensé que estabas lejos, tú seguías aquí. Enséñame a caminar en paz. Enséñame a vivir en tu presencia. Enséñame a recordar cada día que tú sigues sentado en el trono y que eso es suficiente. Permanece unos segundos en silencio. Respira y recuerda, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas recordar quién sigue siendo Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.